Hola a todos, somos el grupo 14 y está conformado por Mauricio Molina Galvez, Wilson Fabián Ortiz Méndez, Dana Caterine Riveros Peralta y hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de cálculo vectorial sobre modelación y análisis de terreno mediante funciones derivadas variables. Empecemos. Bien, antes de entrar en las matemáticas, déjeme explicar el problema. Tenemos una comunidad rural en una zona montañosa que necesita construir caminos para conectar las viviendas con una zona en común, donde van a poner una escuela y centro comunitario. Los principales desafíos son asegurar que las rutas sean seguras y accesibles para todos, cuidar el medio ambiente y evitar zonas peligrosas como pendientes muy fuertes. Los objetivos son claros: ubicar las rutas más seguras, identificar las mejores zonas para construir, gestionar el drenaje de agua y optimizar los recursos disponibles. Para esto, vamos a usar este modelo matemático f en x, y igual a 400 menos x al cuadrado menos 2y cuadrado más 3xy en un dominio de menos 5 a 5, que representa aproximadamente 1 km². Con este análisis vamos a poder decir dónde construir y qué zonas evitar. Vamos a seguir con la presentación. Bueno, aquí está la visualización 3D del terreno que hicimos en GeoGebra. Esta superficie verde representa el modelo matemático. Lo interesante es la forma de silla de montar que se observa, lo cual indica que hay un punto crítico justo en el centro, en las coordenadas 0, 0 con una elevación de 400 metros. Trabajamos con el dominio de menos 5 a 5 en ambas direcciones, como pedía el ejercicio. Las zonas más oscuras, especialmente hacia los bordes, son las que tienen las pendientes más pronunciadas, es decir, las áreas más peligrosas para construir los caminos y infraestructura. Esta visualización nos ayuda a entender mejor todo el análisis matemático que viene a continuación. Ahora vamos con la parte matemática. Primero necesitamos calcular las derivadas parciales. Empezamos con la derivada parcial respecto a x. Tenemos la función f de x, igual a 400 metros x al cuadrado menos 2y al cuadrado más 3xy. El procedimiento es de derivar término por término, tratando a y como si fuera una constante. Entonces, la derivada de 400 es 0 porque es una constante. La derivada de menos x al cuadrado nos da menos 2x. El término menos 2 y el y al cuadrado se va a 0 porque y es constante. Y finalmente la derivada de 3x con respecto a x nos da 3y. Entonces el resultado final es derivada parcial de f respecto a x igual a menos 2x más 3y. Esta derivada nos indica cómo cambia la elevación del terreno cuando nos movemos en dirección este-oeste. Si el valor es negativo, significa que el terreno desciende hacia el este y si es positivo, asciende. Ahora hacemos lo mismo pero con respecto a y. Derivamos término por término, pero esta vez tratando a x como constante. La derivada de 400 es 0. Menos x al cuadrado se va a 0 porque x es constante. Menos 2y al cuadrado nos da menos 4y y la derivada de 3x respecto a y nos da 3x. El resultado es derivada parcial de f respecto a y igual a menos 4y más 3x. Esta derivada nos muestra cómo cambia la elevación cuando nos movemos en dirección norte-sur. Lo interesante aquí es que el coeficiente es menos 4, o sea, el doble que en la dirección x, lo que significa que el terreno es más sensible a los cambios en dirección y hay pendientes más pronunciadas en esta dirección. Ahora calculamos el gradiente en el punto P que está en 2, menos 1. El gradiente es un vector formado por las dos derivadas parciales. Sustituimos x en 2 y y igual a menos 1 en cada una. En la primera componente nos da menos 7 y en la segunda nos da 10. Entonces el gradiente en P es menos 7,10 con una magnitud aproximadamente de 12,21. Este vector nos indica la dirección de máxima pendiente ascendente desde ese punto, que va hacia el noroeste. Esta es la dirección que debemos evitar para los caminos, mientras que en la dirección opuesta sería el descenso más rápido.
Buenas noches. Vamos a ver la clasificación de los puntos críticos y la interpretación que se tiene para este. Aquí vemos entonces tres secciones: el cálculo del punto crítico, la clasificación con la matriz secciana y la interpretación que se da respecto al terreno. Vamos a comenzar con el cálculo del punto crítico, en el cual usamos las derivadas parciales que se muestran en la pantalla. Esto nos deja como un total. El único punto crítico interior es igual a PC es igual a 0,0. Vamos a ir con la clasificación con la matriz secciana, en la cual calculamos las derivadas de segundo orden. En esta hallamos el determinante de Xiano. Acá que es importante tener en cuenta, vamos a determinar si es un mínimo local, un máximo local o un punto de silla. Como D es -1, es menor a 0, esto nos da un punto de silla. ¿Qué interpretación nos tiene en este momento? En el punto 00 la altura es F 00, es igual a 400 metros. En el punto de silla, ¿qué nos quiere decir? Si nos movemos en ciertas direcciones, la altura aumenta, pero si nos movemos en direcciones un poco más perpendiculares, la altura disminuye. No es un lugar ideal tampoco para acumular el agua, puesto que el agua se escurre en direcciones opuestas. Para esta parte vamos a ver entonces la clasificación de las zonas de terrenos y su significado práctico. Esto lo usamos, lo tenemos en cuenta usando la información de las derivadas parciales y del gradiente. Esto con el fin de dividir el terreno en diferentes zonas. Para este caso lo tenemos dividido en cuatro. La primera es la zona de transición, que es alrededor del punto de silla. Esta está en la ubicación de la vecindad del 0,0. Las características de las matemáticas va a ser que el gradiente cambia de dirección rápidamente, tiene pequeños cambios en X y en Y, pero puede producir tanto ascensos como descensos. ¿Qué significado tenemos en este punto? Los terrenos son un poco más inestables en términos de dirección de la pendiente, adecuado con un cruce de caminos o mirador, pero pues no es muy bueno como para zonas principales, para las escuelas, ni como un punto de almacenamiento de agua. Tenemos la zona de la pendiente suave, que son seguras para las rutas. En este tenemos los criterios como el punto donde f, x y y es un poco más pequeño, lo cual nos quiere decir que el vector gradiente tiene una longitud un poco más pequeña, una pendiente más moderada. Esto que podemos tener en cuenta: los cambios de altura son lentos, las caminatas son un poco más cómodas, son más apropiadas para rutas accesibles y para el tránsito de niños y adultos mayores. ¿Qué ampliación podemos tener? Acá se puede también diseñar caminos principales tratando de seguir unas curvas donde menos 2x más 3y y menos 4y más 3x sean pequeños, es decir, donde ni x ni y tengan una elevación cambiante que sea muy brusca. Para este punto entonces tenemos la zona de pendiente fuerte, que son las laderas pronunciadas. Acá entonces tenemos regiones donde f de x y y es un poco más grande, donde sus componentes tienen un gran valor absoluto. Acá las laderas pronunciadas con ascensos y descensos son muy bruscos. ¿Qué podemos tener aquí en cuenta? Que debemos evitar las zonas para caminos principales porque pueden ser muy peligrosos y poco accesibles. Es importante porque nos sirve para el drenaje de agua, puesto que el agua correrá más rápido en la dirección del gradiente, favoreciéndonos así la erosión y posibles deslizamientos. También tenemos la zona del ascenso y del descenso dominante. Acá entonces podemos ver y usar el signo de las derivadas parciales. Acá podemos determinar si f de x es igual a menos 2x más 3y y esto es mayor a 0. Al aumentar x nos movemos al este, la altura sube. Pero si f de x es menor al 0, al movernos al este, la altura lo que va a hacer es bajar. Si f en x es igual a menos 4y más 3x y este es mayor a 0, al aumentar podemos movernos al norte y la altura va a subir. Pero si es menor a 0, al movernos al norte la altura puede bajar. ¿Qué interpretación podemos tener acá? En cada punto del mapa se puede saber hacia qué lado nos conviene un poco más ir, si subir o bajar más rápido. Para los caminos se prefieren trayectorias que no sigan exactamente una dirección del gradiente, sino que crucen suavemente manteniendo pendientes manejables. Y para el manejo del agua es preferible que la dirección del gradiente señale el flujo natural del agua. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir decidir dónde colocar las zanjas, los canales o los drenajes para proteger las viviendas. Buenas noches. A continuación presentaremos la propuesta a la solución dada al caso. Como primer objetivo, vamos a ver las rutas óptimas basadas en el modelo matemático, por medio del gradiente anteriormente ya identificado.
Gracias al gradiente vamos a tener una información necesaria para brindar una propuesta de solución, como lo puede ser la dirección máxima de la pendiente en cada punto del terreno. También vamos a tener información de la magnitud de la pendiente como un indicador de dificultad de acceso, es decir, las zonas peligrosas y las zonas seguras en el terreno donde se presenta el caso. También presentaremos las curvas de nivel, es decir, las líneas perpendiculares del gradiente como rutas naturales óptimas. Gracias a esto también, con los datos anteriormente obtenidos, vamos a presentar o a identificar lo que vienen siendo los puntos críticos. Bien, como propuesta de solución aplicada, nos enfocaremos en dar la red de caminos, es decir, identificar cuál va a ser la ruta principal que conecte las viviendas entre sí. Para ello tenemos que tener en claro que el plano, la zona segura, es en donde se identifica la parte superior del terreno. Por ende, vamos a tomar los puntos en X y Y de 0, 0, 1, 1, 2 y 1,5 y 3 y 2, con el fin de identificar cuál es la variabilidad que presenta estos puntos. Al realizar las diferentes operaciones matemáticas identificadas, podemos identificar lo que es la elevación, el gradiente y la magnitud. Dando como respuesta a esto identificado en las tres secciones que hemos tomado, podemos también determinar la pendiente promedio. Es decir, que de 0 y 0 a 1 y 1, la pendiente viene siendo de 1,44. Realizando estas operaciones en los otros dos puntos, ya identificamos que la pendiente promedio es de 2,5 y 1,3. En la siguiente tabla podemos identificar de forma más resumida y más concreta lo que se logró hallar mediante el proceso matemático. Es decir, que el tramo 1 no hay un punto de inclinación y tiene una pendiente promedio de 1,44. El tramo 2 tiene una pendiente del 2,5 y posteriormente el tramo 3 tiene una pendiente de 1,8. ¿Qué logramos hacer con este objetivo matemático? Tenemos cuatro ventajas principales. Podemos concluir que la pendiente en general entre los tres tramos no supera el 5%. Es decir, que esta es una vía normal, vía plana y segura. Por otro lado, también identificamos que la longitud de estos tramos no supera los 400 metros, ya que como es bien decidido en el caso, cada número equivale a 100 metros y como máximo nosotros estamos llegando a 3 metros en X y 2 metros en Y. El cambio de elevación es de 1 metro, prácticamente plana como se comentó anteriormente, y al permitir tener una nivel segura y una planidez prácticamente en cero, una pendiente de inclinación, da viabilidad para que hayan peatones, personas con dificultad de movilización, vehículos, entre otros. Bien, para finalizar esta presentación, como reflexión del cálculo, tenemos tres puntos claves que nos dejó este proyecto. Las derivadas parciales nos permiten entender cómo cambia la elevación de cada dirección independientemente, ¿sí? Es decir, podemos sacar derivadas de la ecuación general y una vez obtenidas esas derivadas parciales podemos saber cómo se comporta su inclinación en ciertos puntos del plano. También el punto crítico y la optimización nos permite identificar cómo optimizar el centro comunitario cerca del punto crítico, entender la geología del terreno y posteriormente prevenir errores en diseños y así perjudicar a la sociedad en fin de cuentas. Los valores del gradiente, ya que el gradiente es principalmente importante para saber en qué rango construir, también podemos saber trazamos los caminos perpendiculares en el gradiente y podemos calcular las direcciones del flujo de agua. Todo esto nos permite llevar un trabajo efectivo en el caso. Muchas gracias por el tiempo prestado y que tengan una excelente tarde-noche.